Buenas noches, mi nombre es Ian Rodríguez y mi tema de investigación son las emisiones de dióxido de carbono y su impacto en las economías latinoamericanas según ingreso entre los años 1990 y 2019. El contenido de la investigación será dado por la introducción, donde veremos la relevancia del problema económico planteado, del marco teórico, donde veremos el modelo teórico y la revisión de la literatura que respalda esta investigación, asimismo como el enfoque de evaluación, donde veremos la pregunta de hipótesis y como cuarto punto, la aproximación metodológica, hechos estilizados, datos de variables y la estrategia metodológica. Primero, tendremos que plantearnos para ver la relevancia, por qué es importante estudiar la contaminación ambiental. Esto lo podemos plantear a partir de 4 ejes, donde podemos ver las políticas económicas, donde según Campo 2013 nos plantea que la construcción de políticas económicas no vinculan los factores de contaminación con el medio ambiente. Esto nos quiere decir de que en muchos de los países al tomar políticas económicas, dejan de lado el impacto negativo que estos pueden tener sobre la economía, dadas las características de la región, por ejemplo, que es Latinoamérica, así como la falta de regulaciones que tienen sobre la misma de estas. Asimismo, en Latinoamérica viene caracterizada porque las pérdidas económicas en contaminación por aproximadamente desde de 1970 y 2080 serán de 81.000 millones de dólares y los costes económicos serán de 100.000 millones de dólares. Esto solamente en materia de medio ambiente. Esto quiere decir que probablemente factores como desastres naturales y factores indirectos devenientes de la contaminación ambiental van a costarle mucho dinero a las economías latinoamericanas. Asimismo, una característica muy importante de la América Latina es que presenta una fuerte dependencia en materias primas. Esto quiere decir de que unas afectaciones en el medio ambiente tienen afectaciones seriamente graves en las actividades económicas que realizan en la región. Y esto viene a afectaciones en los individuos y así en la economía. Por lo tanto, son afectaciones sumamente graves. Asimismo, una teoría muy importante es la teoría de Kuznets ambiental para explicar la contaminación ambiental, por sus siglas en inglés EKC, donde esta ve el crecimiento y la relación entre el crecimiento, contaminación y eficiencia. Esta teoría nos indica de que cuando una economía crece, contamina, pero llega a un punto donde el crecimiento hace que la contaminación que esta genera decrezca, lo que hace que esta economía utilice mejor sus recursos, donde debido a la tecnología esta comienza a contaminar menos, haciendo uso mejor de sus recursos y siendo más eficiente. Estos estudios, si bien los hay para las economías grandes como G7, la ASEAN y economías desarrolladas, hay escasos recursos para los países de ingresos bajos, dado que estos países dado que es muy importante dado que estos países de ingresos bajos no suelen tener esta relación de crecimiento, contaminación y eficiencia. Por ello es muy importante. Asimismo, el nivel de ingresos es muy importante para probar la existencia de la curva de Kuznets, dado que es una variable muy importante para el estudio. Asimismo, el problema económico, podemos ver que la contaminación del aire en Latinoamérica, podemos ver, por ejemplo, que México, Argentina y Brasil son los países que más contaminan del 2008 al 2018, y también estos países son reconocidos como los países con más grandes de la región, a diferencia de sus símiles como por ejemplo Colombia, Perú, Ecuador, donde son países que si bien también han incrementado su comportamiento en la contaminación, son países más pequeños, por lo tanto contaminan mucho menor dado su nivel de tamaño de las economías. Como nos menciona a la torre, nos menciona que el cambio climático como consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero, que en su mayoría son el CO2, tiene efectos negativos y significativos, sobre todo en las economías y las actividades económicas a nivel latinoamericano. Con ello podemos ver, por ejemplo, cómo es que el problema económico que nos plantea Murillo es que el crecimiento económico viene acompañado de los países, viene ciertamente acompañado de la contaminación ambiental. Esto, si es que no se es tratado eficientemente, la contaminación ambiental devenga en el mal uso de recursos y estos recursos se transforman en gasto, lo cual no refuerza el crecimiento económico. Sin embargo, Correa, como en el 2005 nos plantea, como en respuesta a la curva de Kuznets ambiental, nos indica que el crecimiento económico, cuando viene acompañado, si bien viene acompañado de contaminación ambiental, este crecimiento económico llega a un punto donde el ingreso que recibe esta economía hace que pueda ser destinado al mejor uso de recursos y la contaminación ambiental decrece en cierta forma, lo cual hace que se use un mejor uso de recursos, lo cual refuerza el crecimiento económico. Con ello podemos ver el modelo teórico, dado que podemos ver que plantea el modelo teórico que plantea Simon Kuznets en 1955, donde nos explica que el indicador de
que hay una relación positiva entre el indicador de contaminación ambiental y el ingreso per cápita, que esto tiene una relación positiva hasta cierto punto umbral, donde hace que donde sigue aumentando el ingreso per cápita, pero la contaminación ambiental comienza a decrecer. Esto lo que sucede es que se está haciendo en esta economía un mejor uso de recursos, dada la tecnología, haciendo hincapié aprovechar mejor los recursos para contaminar menos. Esto también es respaldado por investigaciones como Bill Gili, Debo, Ulukak y Bill Gili, y SIN en el 2017. Asimismo, la revisión de la literatura, podemos ver primeramente para los países de ingresos altos, donde los principales resultados son que confirman la existencia de la curva de Kuznets. Sin embargo, solamente para algunos países no se cumple la teoría de la curva de Kuznets en cierta medida, pero sin embargo para la mayoría sí, donde la principal metodología que usan son datos panel y comparten variables como pues, son el PBI per cápita, energías renovables y el consumo de energía. Asimismo, para los países con ingresos bajos, los principales resultados varían mucho más que en los países de ingresos altos, donde confirman la presencia de existencia de la curva de Kuznets, como también no apoyan los resultados de la curva de Kuznets. Asimismo, hay pocos estudios para los países de ingresos bajos, y estos estudios, estudios que se han hecho son de 2 décadas pasadas, donde comparten la metodología que es algunos que son datos panel con cointegración en raíces unitarias, y otros estudios donde las variables que son similares son el PBI real y el PBI real per cápita. Con ello llegamos a la pregunta de investigación. ¿Cuál es la relación que existe entre las emisiones de CO2 de dióxido, en este caso dióxido de carbono, el consumo de energía, industrialización y el PBI en países altos y bajos ingresos en Latinoamérica? Con ello planteamos también la hipótesis en el largo plazo, dado que hablamos de una investigación de 30 años, que el crecimiento económico de consumo de energía y la industrialización son determinantes del calentamiento global a través del incremento en las emisiones de CO2 para los países en Latinoamérica. Los hechos estilizados podemos ver que estos países, según el Banco Mundial, los países de arriba son los países que tienen más ingresos nacionales brutos, y también son los países que al comienzo mencionábamos que eran los países que más contaminaban. Esta diferencia se puede hacer gracias al método de Atlas del Banco Mundial, donde nos menciona que hay un promedio regional, el cual es 7.715, que es en la barrita en gris, el cual nos menciona que arriba de este promedio se puede o se puede hablar acerca de los países de ingresos altos, y hacer la diferenciación con los países de abajo del promedio, que serían los países de ingresos bajos. Asimismo, podemos ver la evolución de las variables, como es que, por ejemplo, el CO2 en toneladas de dióxido per cápita tiene un comportamiento similar al del PBI real per cápita, el consumo de energía también, pero sin embargo, la industrialización, la evolución ha variado drásticamente, dado que en 1990 al 2000 las economías grandes han sufrido mayor afectación. Es por ello que los países de ingresos bajos tienen un mayor comportamiento en cuanto a la industrialización y el valor agregado. Asimismo, en cuanto a las variables, podemos ver que la variable CO2 es usada en la literatura para explicar el nivel de contaminación ambiental que produce una persona en un país. Asimismo, la variable PBI real per cápita es usada para explicar el nivel de ingresos por persona, así como la variable consumo de energía, que es usada para explicar cuánto energía eléctrica consume una persona en toneladas, y finalmente la variable industrialización para explicar el nivel de industrialización de la economía. Todo ello es de fuente del Banco Mundial. Con ello pasamos a la metodología, que podemos ver que se usará en esta investigación los modelos Data del Panel. Esto nos permite estudiar la relación entre diferentes variables, así como combinar las series de tiempo de concorde transversal. Y asimismo, según Egle, Granger, Forcao, Phillips y Moon, nos mencionan que se debe asegurar que exista una relación de cointegración para evitar el problema de obtener resultados espurios. Según la literatura internacional en energía, la forma funcional viene a ser la que nos menciona y es usada también por Zhao, Aperis y Peng, que es la forma funcional que vemos en el recuadro, donde está en logaritmos. Se usa logaritmos porque nos permite ver que hay una variación en las unidades, no implicaría un cambio en los coeficientes de la pendiente de la regresión. Asimismo, viene siendo el logaritmo de consumo logaritmo de CO2, logaritmo de consumo de energía, que es LCE, logaritmo del PBI, que es el PBI, y logaritmo de PBI al cuadrado.
También para que exista la curva de Kudnes, si es que existe la curva de Kudnes, tendría que ser lo que acompañan, los coeficientes que acompañan a las variables tienen que ser positivos. Por ejemplo, el logaritmo de consumo de energía tendría que ser positivo, el logaritmo de consumo del logaritmo de PBI debería ser positivo, el logaritmo de PBI per cápita al cuadrado debería ser negativo, y para las demás variables también deberían ser positivos. Solo así, cumpliéndose esta relación, se cumpliría la curva de Kudnes. O se demostraría que en todo caso existe. Asimismo, podemos ver el diagrama de flujo metodológico, donde vemos los 4 pasos que se van a usar en la investigación, donde el primer paso es utilizar raíces unitarias. Se usan para establecer la consigna de la integración de las series de tiempo estudiadas, esto por Oikonomou y Jardón respaldadas. Asimismo, el segundo paso sería ver el tema de la cointegración para verificar si las series de tiempo de cada grupo están cointegradas, para evitar el problema de obtener resultados espurios en la investigación. Asimismo, el tercer paso, ver el tema de Pullett para verificar si las variables cumplen con la hipótesis de la teoría de Kudnes, esto respaldado por Martínez, Aroso y Bengochea. Como cuarto paso, ver el tema de los efectos fijos y aleatorios, esto para verificar que el modelo es el mejor para la investigación, según Ciña 2017. Con ello podemos ver los resultados preliminares que he obtenido a través de la investigación, donde podemos ver que, por ejemplo, la curva de Kudnes para los países de ingresos altos, utilizando el estudio, ya están en un nivel más avanzado, donde algunos países ya están en el punto horizontal, donde puede ser el punto umbral, para donde estos países puedan seguir creciendo y contaminar, hacer un mejor uso de esos recursos para llegar a tener un menor impacto negativo en el medio ambiente. Sin embargo, en los países de ingresos bajos, que es en el gráfico de abajo, podemos ver que muchos de los países recién están iniciando en la curva, muchos de ellos todavía no han llegado al umbral. Podemos ver esta diferenciación de los países, los cuales nos indican la relación de la curva de Kudnes que sí se está cumpliendo. Las referencias, muchas gracias.